IAC, mamíferos, mamonas y mamones, pecadores de otras religiones obsesionados con el fornicio. Soy Paco Javi, primero profeta y sumo sacerdote del Colegio de los Infieles Sacrón. Son las 9 en Canarias y Portugal, las 10 en el resto de la península y Baleares. Pues comenzamos otro directo del Colegio de los Infieles Sacrón. A ver si TikTok me dice que empieza a subir gente por aquí. Y empieza con toda la retahíla de se ha unido y todas estas cosas. Que a mí me parece muy bien que la gente se una a los live, sobre todo cuando los hago yo. Parece bastante evidente, la verdad. Pero bueno, esto que estoy hablando lo estoy diciendo sobre todo para la gente que ve esto en diferido cuando lo suba a YouTube. Dice aquí que están notificando y que Antonio Cortés se ha unido, Juanfran se ha unido, que sean ustedes bienvenidos todos. Vuestras mercedes sean unidos. Invita a otra selección y realiza una misión live conjunta. Creo que no me apetece hoy. Hoy, esta tarde, me he pasado por el directo de Sandret, que es una chica que ha visitado por aquí el canal, he subido alguna vez, hemos estado hablando y así hablando de todo un poco en su live, pues ha salido el tema del Opus Dei. Yo le he contado que estoy escribiendo un libro que lo he titulado Senda de Marionetas y que es un análisis desde un punto de vista crónico de un libro que escribió el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. ¿Por qué me puse yo a leer ese libro? Bueno, para la gente que no haya escuchado esto nunca, buenas noches, la gente que se haya unido así al live y no conozca la historia del canal y todo esto, yo era sargento primero de la Armada y en 2015 fundé esta religión. Entonces, en 2015 hubo una copa de Navidad en... Raúl, he arreglado justo antes de emitir, he acabado todos los pasos previos justo antes de emitir. Vengo pues listo y preparadito para todo esto. Pues fundé la religión en 2015 y en diciembre de ese año pues hubo una copa de Navidad en el Arsenal de Las Palmas y sortearon una caja de vino. Habían hecho un concurso de belenes, un concurso de crismas, ¿no? Y todas estas cosas que alguien podría pensar que son típicas pues, de colegio de primaria, pero sí, hicieron estas cosas en un arsenal militar de la Armada Española, ¿no? Y le sobra una caja de vino. Entonces, pues, la sortearon. Y la mano inocente, además, era un pater del Ejército del Aire, que apareció por allí para la ocasión. Y yo estaba al lado de un compañero mío, un brigada de aquel entonces, y le dije, por cron, que me toque. Él conocía que había escrito este libro y que había fundado... Bueno, no, que estaba escribiendo Fundiciones, el libro con el que fundé esta religión. Después cambié de destino y, bueno, pero este hombre pues sabía que había fundado esta religión y escrito este libro, ¿no? Entonces pues le dije, por cron que me toque. Y pedirle cosas a un dios es una putada muy gorda, porque los regalos de los dioses suelen estar envenenados. La cosa es que de una bolsa de basura, donde había un montón de papelitos que alguien había tenido que escribir y recortar para meter en esa bolsa, ¿no? Pues figuraban los nombres de toda la gente que trabajaba en el arsenal. O sea, que imaginaros el curro y el pringue, ¿no? Que esta persona tuvo que pasar para hacer el sorteito de los cojones. Y el pater, como mano inocente, pues metió la mano en la bolsa de basura, sacó un papelito y leyó mi nombre. Entonces, yo salí, pero así. Y ya la gente que me conocía y sabía la historia, pues medio se empezó a partir la caja. Salí y le pedí al por entonces ayudante mayor de la Arsenal de Las Palmas que me cediese el micrófono para decir unas palabras, ¿no? Y en esa ocasión, pues lo primero que hice fue felicitar la Navidad a todos los cristianos y después decir que es que
Yo, en esas fechas, lo que celebraba era el renacer del sol. Por lo que me contaron después, eran todos sonrisas hasta que acabé de decir Feliz Navidad a todos los cristianos y dije que celebraba las fiestas del renacer del sol y que en ese momento pues se les cambiaron las caras. Yo estaba de espaldas a ellos, o sea que no lo vi. Pero bueno, os comento lo que me han comentado, ¿no? Dije eso, que mi dios era Crom, que yo celebraba las fiestas, o sea, estas fiestas del renacer del sol, y que el 21 de diciembre, pues, que era el solsticio de invierno, pues iba a celebrar el Día de los Otros Muertos, donde iba a brindar a la puesta del sol, pues por toda esta gente que sin ser de tu familia murió y a ti te dejó algo dentro, ¿no? Y que íbamos a utilizar ese vino pues para brindar esa ocasión especial. Y me despedí con un Viva Crom y su puta madre, ¿no? Esto pues sentó muy mal en un país confesional, ¿no? En un acto claramente vinculado a una religión, ¿no? Porque esto de celebrar concursos de belenes y de crismas pues no se entiende si no se relaciona directamente con la religión católica o con una religión cristiana al menos, ¿no? Pues en un país que su constitución establece que es confesional, al parecer molestó bastante que alguien se pronunciase públicamente pues como miembro de otra religión. Entonces, hubo unos días ahí bastante intensitos, ¿no? Yo había dicho en ese momento que tomé la palabra, para hacer ver que no era ninguna coña, ¿no? Y que estaba hablando en serio, que no me estaba burlando de nadie, que había pues presentado la solicitud de inscripción de mi religión en el registro de entidades religiosas, ¿no? Entonces pues hubo un par de días así bastante intensos porque yo, una foto que me sacaron con la caja de vino así, pues la publiqué en el canal oficial de comunicación de esta religión, que es una página de Facebook que se llama Colegio de los Infieles a Crom, ¿no? Entonces al día siguiente, o a los 2 días, no recuerdo muy bien, vino el suboficial mayor del Arsenal a hablar conmigo, a decirme que tenían que retirar esa publicación. Y yo le dije que lo siento, pero no. Decía que no se podía vincular a la gente que salía en esa foto con mi religión. Coincidió que estábamos en la que era mi oficina en aquel entonces yo abrí el ordenador y saqué unas fotos pues, que me habían enviado por cortesía, ¿no? En las que se me veía en una formación ante una figura de la Virgen del Carmen. Y le expliqué que sí, que estaba de acuerdo, que desde luego no se podía vincular a nadie pues, en su puesto de trabajo con una religión por la puta cara, ¿no? Pero que ahí me veía a mí en una formación delante de la Virgen del Carmen. Pero le di la razón, bajé la foto, bajé la publicación, bajé la foto, borré las caras y la volví a subir. Y ya os digo, unos días pues bastante intensitos, ¿no? Hasta que de repente pues todo se suavizó. Y al poco tiempo, a los 3 meses o así, me llega una notificación del registro de entidades religiosas donde se decía que había aparecido en el registro un acta fundacional y unos estatutos, que si mi intención era registrar una religión, pues que me tenía que atener a lo dispuesto en el Real Decreto, no sé cuántos, creo que era 93/2015, que se había aprobado, pues creo que sobre junio, ¿no? Y en ese Real Decreto se establecía, creo que era un plazo de 9 meses de plazo antes de su entrada en vigor. Y yo había presentado pues la solicitud, creo que en septiembre o agosto-septiembre, una cosa así, o sea, dentro de ese plazo. Entonces, pues se me requería que eso que habían aparecido, ¿no? Mágicamente, parece ser,
y que si lo que quería era inscribir una religión, me tenía que atener a lo dispuesto en este Real Decreto, porque la comunicación me llega después de que entrase en vigor, ¿no? Entonces, pues yo le contesté diciendo que entendía que en virtud de lo que decía la Ley de Procedimiento Administrativo, entendía pues que la Administración me solicitaba una documentación que no obraba en su poder. Es lo que se conoce como trámite de mejora, ¿no? Que es que si la Administración, tú haces una solicitud y te falta algún papel, pues te lo comunica y tienes un plazo, creo que eran de 10 días normalmente, para facilitarle a la Administración pues la documentación que te requiriese. Después de muchas idas y venidas, ¿no?, de papelotes entre el registro y yo, la conclusión final pareció ser que es que como no había solicitud, no existía el trámite, que es algo, pues, mínimo, bastante curioso. Sucedía que yo estaba cercano a cumplir el tiempo máximo de mi destino y entonces, pues, no sabía si iba a volver a conseguir tener una plaza en Canarias, que es donde se fundó esta religión y es donde, pues, tiene sentido que se inscriba su primera sede, ¿no? Y entonces, pues, no opté por iniciar la vía judicial. Después se hizo otro intento ajustándose al Real Decreto este y bueno, ese sí llegó hasta la Audiencia Nacional. Me salté la parte administrativa al considerarla inútil visto los precedentes y contraté a un abogado al que le pasé un documento en Word, ¿no?, donde pues rebatía todo lo que se me decía desde el registro de entidades religiosas como excusa para no inscribir el colegio de los infieles a CROM. Este abogado dijo que el caso lo iba a llevar él y que lo iba a llevar él a su manera. Bueno, la verdad fue bastante barato, así que pues tampoco puse yo muchas pegas porque ignoraba yo varias cosas en aquel entonces, ¿no? Yo pensaba que pues llegado el momento de subir la instancia pues podría incluir toda la documentación esta que le habría presentado al abogado y que decidió no incluir si hiciese falta. Luego me enteré que no, que en un proceso judicial tienes que alegar todo lo que quieras alegar desde el principio. Entonces, pues cometí el grave error de fiarme de este abogado y este abogado pues presentó lo que le dio la gana, que es más, ni me lo enseñó. Y de la sentencia de la Audiencia Nacional, además, no se puede deducir qué es lo que planteó este abogado. O sea que es una cosa pues muy extraña, ¿no? Y pues de momento pues no he vuelto a solicitar la inscripción al registro de entidades religiosas, entre otras cosas pues porque he perdido mi trabajo. Al perder mi trabajo pues no es sostenible, no era sostenible, se volvió insostenible seguir pagando el alquiler del piso en el que vivía y que pues había puesto como sede, ¿no?, en un primer momento para la inscripción de esta religión. Me compré un terreno en Valsequillo, pero es un terreno rústico. Cuando llegué a Correos me dijeron que no podían asignarme una dirección postal, o sea que no podía recibir cartas allí si ponía un buzón. No sé en base a qué, pero bueno. Solicité al ayuntamiento que se me concediese pues eso, una numeración por parte del ayuntamiento para ese terreno, aduciendo que ese terreno es que lo he sacralizado y entonces pues para poder solicitar la inscripción en el registro de entidades religiosas necesito una dirección. Y de momento pues no he tenido contestación del Ayuntamiento de Valsequillo y es una de las cosas que tengo pendientes el reiterar esa solicitud. Así que pues al no tener dirección no puedo registrar el colegio de los infieles a CROM en el registro de entidades religiosas. Pero bueno, esto será una cosa pues que tendré que solucionar más adelante. Ahora tengo otras urgencias. Pero así está el tema en este momento. ¿Qué sucede? Se me abrieron 2 expedientes para expulsarme de las Fuerzas Armadas, porque cuando empezó lo del follón de Cataluña y se empezaron a ver pollos volando en banderas, ¿no?, hubo un momento en el que alguien realizó una publicación en el Facebook identificándose como militar
y dándole un ultimátum al gobierno de Rajoy, diciendo que si el gobierno de Mariano Rajoy no tomaba medidas antes de las 23:59 horas de tal día, pues que ellos iban a coordinar para pedir vacaciones en sus destinos y que se iban a ir a Cataluña a explicarles a los catalanes en qué consistía el artículo 8º de la Constitución a base de hostias, básicamente. Entonces, ahí ya me encontré pues con un problema serio. Por una parte, a nivel personal, desde luego, yo pues estaría muy incómodo si por mi uniforme me vinculasen con esta gente. Y por otro lado está el hecho de haber fundado una religión y ser el responsable del prestigio de la misma. Yo no puedo permitir que a mi religión se la vincule pues con el franquismo, que el franquismo es una de las formas de fascismo que ha habido, ¿no? Y que hay. O sea, en los años 30 pues se distinguieron el fascismo que fundó Mussolini, pues el de Adolf Hitler y el del Tito Paco. Y son tres ramas, ¿no?, de la misma historia. Entonces, cierto que el Tito Paco fue un máquina y fue el único de los tres que murió de viejo. O sea que eso dice bastante. Pero yo, desde luego, en el momento que establezco como dogma principal de esta religión que Crumb pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir, eso pues incluye a hombres, a mujeres, a todos los colores, a todos las orientaciones sexuales, a todas las identificaciones de género, a todas las variables que tú puedas imaginarte. Y eso es incompatible con cualquier totalitarismo. Y el fascismo, pues, es uno de ellos. Entonces, pipe chulo, claro, un poco de carbón y calentarlo y enfriarlo. Vamos a ver. Spider negro WhatsApp, saludos desde el sexto círculo del infierno, según Dante, Sevilla. ¿Qué tal? Pues bien, decir que esta religión pues no es abrámica, entonces pues lo del infierno y lo del diablo de los cristianos pues es cosa de abrámicos. A mí es más, me parece uno de los personajes más ridículos de toda la mitología. He explicado un par de veces por qué, pero un tío que se pasa la eternidad torturando a la gente que no ama a su ex jefe es de muy pringado. Después, Pipe Chulo, perdona, pero Cromwell el de los Cimmerios. Vamos a ver, cuando Robert E. Howard escribió sus novelas, el nombre de Cromwell, pues su abuela era irlandesa y lo toma de Cronquist, que era un dios que, bueno, han pasado los cristianos por encima y es como el caballo de Atila, por donde pasa no crece la hierba. Entonces no se sabe mucho de Cronquist. Existen teorías que lo vinculan a la fecundidad y existen teorías que lo vinculan a la guerra, pero realmente no se sabe mucho. Sí tiene mucho que ver con la primera película de Conan el Bárbaro, cuando Conan está así con la espada, que van a venir los del culto de Set, y dice más o menos como que Crumb no te ha rezado nunca, pero sé que te gusta el valor y se van a enfrentar unos pocos contra muchos, y si nos ayudas bien, y si no, vete al infierno. Y ahí dije yo, hostia, esa es la actitud, y eso es importante. ¿Conozco el enigma del acero? Conozco cómo descubrirlo, que quizá es más importante. Prueba y error. Y como con esta historia que os he contado, ¿cómo relaciono yo esto con el Opus Dei? Bien, que uno tenga una mamonada en una copa de Navidad, ¿no? Que alguien pues considere que hacer libre ostentación de tus creencias religiosas, que es algo que está contemplado en
la ley de libertad religiosa, pues que alguien considerase eso ofensivo, que a mí hasta incluso se me llegó a llamar por parte del oficial de seguridad, que resulta que se había hecho con una copia de Fundiciones, que era el libro que escribí para fundar esta religión, y que a la gente que me lo había pedido, compañeros que se habían enterado pues, de estas historias, pues pásame el libro, pues se lo había pasado pues, por correo electrónico, por WhatsApp o cualquiera de estas historias. Pues el oficial de seguridad tenía una copia de ese libro y me dijo que lo había empezado a leer y tal, pero entendió que era algo personal y no le dio más importancia. Bastante coherente este hombre. También dijo que le habían dicho que querían arrestarme por haber publicado una foto dentro del comedor del Arsenal de Las Palmas. Pero es evidente que no estamos hablando de ninguna clase de enclave estratégico que pudiera poner en peligro la seguridad nacional. O sea, que no tenía fuste el asunto. Pero se da una idea de que los jefes estaban encabronados, ¿no? Y que pasados unos días, de repente todo se convirtiese en una balsa de aceite y que meses después me llegase esta sorprendente notificación del registro de entidades religiosas diciendo que milagrosamente, sin mediar solicitud, habían aparecido en el registro pues un acta fundacional y unos estatutos, que alguien me explique cómo un funcionario de un registro va a recoger esa documentación sin que medie solicitud por delante, pues porque es que tiene tela, ¿no? Y a ver qué quería hacer yo con eso. Tras unos estatutos de una religión y un acta fundacional, trabajas en el registro de entidades religiosas y no sabes con qué intención alguien te ha hecho llegar a esa documentación. Yo no entiendo cómo ha aprobado selectividad mucha gente en este país, porque la verdad creo que, no sé si ahora en la EBAU, pero en tiempos cuando yo hice la selectividad había una prueba que era el comentario de texto y servía para evaluar la comprensión lectora del alumno, ¿no? Entonces, pues resulta muy chocante que alguien te salga con una película de este calibre. Entonces, la única explicación lógica a todo esto es que alguien pues hiciese una llamada y esta incomodidad porque alguien perteneciente a las Fuerzas Armadas hubiese fundado una religión y que pretendiese registrarla en el registro de entidades religiosas, con lo cual se le reconocería como sacerdote, ¿no? Y esto implicaría que en las Fuerzas Armadas españolas habría un sacerdote de una religión no católica, no cristiana, además, pues lo consideraron lo suficientemente serio como para hacer una llamada telefónica y que alguien desde fuera se encargase de mover los hilos necesarios dentro del registro de entidades religiosas para que esta inscripción no se produjese. Y quienes tienen los medios para hacer esto y quienes tienen la motivación para hacer esto son los miembros del Opus Dei. Yo creo que es un indicio bastante razonable. Desde luego, yo no soy policía, yo no soy fiscal y no me compete a mí certificar esto. Pero que es un indicio razonable, yo creo que es algo pues tan evidente que no deberían ni de tener que decirlo. Entonces, ¿con la Iglesia hemos topado? Pues sí. Y además voy a extenderme un poquito sobre el papel de la Iglesia en general. Después de que se me expulsase, los expedientes que se utilizan para expulsarme,
pues yo creo que se podrían utilizar como libro de estilo a panfletos como Mediterráneo Digital o OK Diario, porque el nivel de patraña por centímetro cuadrado es tochísimo, el nivel de tergiversación roza lo ridículo, y después ya lo del morro de inventarse las cosas, ¿no? Agarrándose pues con las puntas de los dedos a nada para echar mierda y mierda encima. Solucionan el asunto por cantidad de papel al peso. O sea, ya os digo, una cosa pues fundamentada en la estrategia de si añadimos aquí un tocho de cojones, este no se lo va a leer. O sea, esa fue la estrategia que siguieron, ¿no? Entonces sumaron una cantidad de mierda, pero bien tocha, no sé si llegaba a los 500 folios, una burrada, no sé, pero vamos. Y además, con el tiempo, pues papelotes que van y que vienen de yo te lo paso, tú me lo pasas, y se lo paso al de arriba, le pido esto, el de abajo me corresponde esto, el otro le responde lo de allá. O sea, la mitad es paja y la otra mitad es cortapega y repetición de las tonterías anteriormente dichas, soltando alguna burrada más gorda. O sea, eso básicamente son los expedientes que me abrieron. Además resulta muy cachondo porque el primero no lo resolvieron en el año que hay de plazo para resolver un expediente disciplinario y abrieron otro con los mismos hechos, ¿no? Y en el papelote en el que lo abren, el mismo papelote, cierran uno, abren el otro y ya desde el primer papel ya incluyen las conclusiones de la instructora anterior y la propuesta de sanción. Ojo, o sea, ya inician un expediente disciplinario, se supone que nuevo, instruido por otra persona, y en el primer documento se incluye hasta las conclusiones y la solicitud de sanción que figuraban en el expediente anterior. O sea que, claro, y en botella. O sea, desde el primer papel ya estaba escrita la sanción propuesta y se veía claro pues que esto era vamos a hacer esto y lo que pasa es que tenemos que escribir unos cuantos papeles. Así de sencillo. Y nada, estoy ahora ante el Tribunal Supremo, ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Presenté un recurso a través de mi abogada, ¿no? Y uno de los apartados formales de todo esto es, porque esto hay gente que entiende que pues las leyes es algo que su Dios le dio a Moisés, ¿no? Y entonces está imbuido de un cierto carácter mágico, ¿no? Y es muy importante que digas vergandum leviosa, ¿no? Y no de leviosa o algo así, porque si no, no funciona el hechizo. Y entonces resulta que se realiza una exposición detallada de lo acontecido en estos expedientes, ¿no? Expedientes en los que figuran cosas como un informe en el que se dice que me muestro favorable al proceso de exhumación de los restos de Franco. ¿Cómo se me ocurre a mí mostrarme favorable al proceso de exhumación de los restos de Franco? También dice que me muestro favorable a la legalidad de la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que es en base a una publicación que había hecho, ¿no? Donde pues hacía una captura de pantalla del Pacto por las Libertades Políticas y Civiles que firmó el rey Juan Carlos I en el año 77 en Nueva York, y que fue como paso previo para iniciar lo que se llamó la transición española, ¿no? Entonces resulta muy curioso que en un expediente disciplinario cursado en un Estado de Derecho se explicite como algo a recriminar el que alguien se muestre conforme con la legalidad de algo.
Esto en un Estado de Derecho es muy cachondo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que José Luis Cuerda se quedó muy corto. Y este país es así de maravilloso. En el escrito pues en el recurso que se presenta ante el Tribunal Supremo, se detalla todas y cada una de las publicaciones que se recogen en el expediente. Llego incluso a transcribir uno de los vídeos que se incluyen, porque esta gente cogió vídeos que había publicado en el canal de YouTube y luego subido a la página del Colegio de los Infieles Sacrón, donde hacen una serie de transcripciones de partes de esos vídeos que consideraron les podrían interesar para, colocándolas fuera de contexto en el momento donde consideraran conveniente, pues dibujaban una serie de historias, ¿no?, que podrían justificar esto de expulsarme de las Fuerzas Armadas por haber realizado manifestaciones contrarias a la corona y al resto de instituciones democráticas del Estado y vulnerar el principio de neutralidad política. O sea, vídeos que subí durante el coronavirus y donde criticaba pues todas las corruptelas que rodearon a esto de que se gastasen millonadas en mascarillas, ¿no?, que no llegaban a los hospitales y que, avanzada la pandemia, ¿no?, pues que los médicos siguiesen utilizando bolsas de basura para cubrirse. Entonces yo ahí hablaba de la corte, ¿no? Y parece ser pues que la corte, ¿no?, alguien considera que es una institución democrática del Estado o algo así. Entonces, pues utilizan esos vídeos, ¿no?, para tratar de acusarme de manifestaciones contrarias a la corona, o vinculan a la corte con la corona y pues no salió eso de mis labios, o vinculan a la corte con las instituciones democráticas del Estado, o vinculan a la corona con Franco, que no sé qué es peor. Entonces, presento todo este recurso y en el otro sí, que sería, otro sí digo, es la fórmula que se debe emplear, para luego pues sugerir especificar que se debe aportar que se aporta como prueba por parte de quien presenta el recurso y que se solicita que investigue como prueba el tribunal en este caso, ¿no? Entonces se nos mandó una contestación diciendo que en el otro sí digo, como no aparecía detallado, sino que otro sí digo, pues se tenga por aportado como prueba pues lo aquí explicitado y pues que se investigue lo anteriormente expuesto, o algo así más genérico, creo, pues era lo que figuraba. Y nos llegó un escrito diciendo que en el otro sí digo que no ponía nada y que por lo tanto pues que no se iba a admitir nada, ¿no? Entonces se envió un escrito de súplica donde pues se decía que en el otro sí digo a lo que hacíamos referencia era a lo que estaba escrito y detallado en todo el escrito de recurso. Y por si acaso lo puntualizamos. Y recientemente me ha llegado una notificación del Tribunal Supremo admitiendo a trámite este recurso de súplica. ¿Qué es lo más importante de este escrito que me ha llegado? La fecha y la hora. Porque este escrito, esta notificación que me llega desde la Sala Quinta del Tribunal Supremo, está firmada el 20 de noviembre a las 12:30, justo después de misa. Y todos sabemos que misas se celebran el 20N. Entonces, tengo un dogma en esta religión que dice, Cron, no te fíes ni de la madre que te parió.
Y si algo tiene aspecto de mierda, huele a mierda, igual sin probarlo puedes constatar que es mierda. Y desde luego esto, olerme, me huele bastante. Igual alguien puede considerarme paranoico. Pero que seas paranoico no quiere decir que no te persigan. Entonces, pues, la cosa pues pinta como pinta. Así que veremos. Yo ahora, pues, estoy escribiendo este libro que titulo Senda de marionetas, porque además es algo público y notorio en este país que el Opus Dei tiene muchísimos miembros dentro del Poder Judicial en España. Y el Poder Judicial en España es una institución con un prestigio tan sólido que el Consejo General del Poder Judicial lleva 5 años en funciones en contra de lo que establece la Constitución española. Entonces, hay que actuar teniendo en cuenta estos factores. Una, que el Consejo General del Poder Judicial lleva 5 años caducado, y dos, que es público y notorio que el Opus Dei tiene miembros, muchísimos miembros, pertenecientes a la judicatura. Y evidentemente, un caso como este, donde le abren un expediente a alguien acusándolo de realizar manifestaciones contrarias a la corona y de vulnerar el principio de neutralidad política, que en este expediente con esas acusaciones se incluya una copia del libro que escribió para fundar su religión, resulta mínimo curioso, cuando no sospechoso. Y el hecho de que se hayan recogido publicaciones realizadas en el perfil oficial de la religión que fundé, que son comunicados oficiales de una religión, que es algo que está amparado por el derecho a realizar proselitismo, por el derecho a realizar enseñanza religiosa, por el derecho a hacer públicamente ostentación de tus creencias religiosas, pues está feo. Y además, tanto a lo largo del expediente como en la contestación que recibía este recurso por parte del abogado del Estado, se juega a decir que es que el Colegio de los Infieles Sacrom no es una religión. Entre otras cosas, porque, curiosamente, no está inscrita en el registro de entidades religiosas. Algo de que, como hemos visto, pues puede ser, es muy probable, es tremendamente probable, que sea algo de lo que se encargasen en su día otros miembros de la obra. Entonces, yo cuando señalo todo esto, señalo ante el tribunal de la Sala Quinta señalo en el recurso que presento ante la Sala Quinta de lo militar del Tribunal Supremo. Todos estos indicios que indican persecución religiosa, y los aporto pues como una manera de presentar cuál sería una de las motivaciones que han llevado a esta gente pues a tergiversar las publicaciones que he realizado, inventarse cosas directamente, ¿no? Y bueno, es que hablamos además de que el nivel es tal que en uno de estos momentos, la anterior legislatura, cuando hubo como 2 elecciones antes de que Pedro Sánchez fuera elegido presidente, después de la moción de censura, ¿no? Y una página que se llama El Mundo Today, que supongo que conoceréis, ¿no? Es una página satírica, pues hizo una encuesta, podéis imaginaros el tipo de preguntas que haría una encuesta de una página que se llama El Mundo Today, pues viendo cuál iba a ser tu intención de voto. O sea, tú haces la encuesta y según la hagas, pues te decimos a quién tienes que votar, ¿no?
Y a mí me salía, me contesté las preguntas, a veces una idea cómo era, o sea, de coña, y la actitud con la que contestas esas preguntas es la misma, de coña. Y cuando la compartes de coña, ¿no? Entonces yo comparto esa encuesta y ponía, hostia, o no sé si puse hostia, me sale que tengo que votar a ERC, que es algo totalmente imposible que yo pudiese votar a Esquerra Republicana de Cataluña porque estaba empadronado en Gran Canaria. Y así figura además en mi perfil de Facebook. Pero en el expediente dice que anuncio mi intención de votar a Esquerra Republicana de Cataluña. Así, ese es el nivel de tergiversación que se puede ver en todas las publicaciones recogidas en el expediente. De ese palo. Y con esas mierdas me echaron de mi trabajo. Entonces, cuando hago referencia al Opus y a todas estas historias y a todos los indicios de persecución religiosa que se pueden ver en estos expedientes, lo hago pues para ofrecer a este tribunal pues argumentaciones de que es que se me ha hecho esto que se ha hecho está mal hecho, y además pues hay motivaciones para que hayan hecho esto. Pero considero que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en absoluto se puede considerar competente para decir qué es y qué no es una religión. Porque la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo sí es la máxima autoridad en cuestiones de disciplina, pero desde luego no tiene ni la más mínima competencia para determinar qué es o qué no es religión. Por eso me resultó bastante sorprendente, por la torpeza, el que un abogado del Estado respondiese a ese discurso y se metiese en el jardín de pretender definir qué es una religión y de pretender excluir al Colegio de los Infieles Agrón de esa definición. Una definición, por cierto, bastante cutre y bastante a gusto del comensal, ¿no? De tal manera que solo las religiones abrámicas tengan encaje en ese concepto. Porque se habla, entre otras cosas, de sumisión a la deidad. Hombre, eso para un abrámico, ¿no?, que cree que son una especie de marionetas de su Dios que creó el mundo y entonces pues está peleado con el diablo y pues los creyentes pues tienen que luchar ahí con su Dios para vencer al maligno y todas estas películas, pues ahí sí. Pero que alguien pretenda decirme a mí que en el antiguo culto al Dionisio griego o al Dionisio o al Baco romano, que ahí había una relación de sumisión a la deidad, no sé, es una resaca muy gorda eso, ¿eh? Eso es una resaca gordísima. Entonces, o sea, claro, si jugamos con las definiciones como nos sale de la punta del cimbrel, pues entonces religión es lo que tú quieras, guapi. Pero desde luego, si solo concibes que tú en una religión te puedas relacionar con un Dios desde un plano de sumisión total, me parece muy triste y muy pobre tu concepto de religiosidad. Así de sencillo. Y después, bueno, me parece muy bien que tú tengas fe en tus cosas, ¿no? Y que consideres pues que una religión se define por eso, por la sumisión a tu Dios, que tú consideres que tu religión es someterte a tu Dios por completo, de forma total, además. Y que pues estés aquí para sufrir toda la mierda que tu Dios te mande para ver si eres capaz de ser digno de llegar al cielo. Me parece perfecto que esa sea tu cosmovisión. Ahora, yo no puedo permitir que alguien me trate de imponer a mí una mierda de ese tamaño. Que tú quieras vivir tu vida enterrado en la mierda, ¿no?,
perdiendo el culo por obedecer a tu Dios y tus historias, ¿no? Y aceptando que te va a mandar todos los marrones que le pasen por encima para ver si eres digno o no. Es tu puto problema. Pero desde luego, si permito que me metas a mí en esa mierda, ¿no? Y que yo tenga que regirme por los dictados de tu Diosito, que lo que quiere es que la peña sufra para ver si son dignos de ganarse el cielo o no. Amigo, estás hablando de que me quieres hacer sufrir, ¿no? Para satisfacer los caprichitos de tu Dios. Caprichitos de un Dios que tiene la autoestima tan baja que tiene que ordenar que lo amen. Yo lo siento, pero a mí eso me parece un comportamiento salvaje y totalmente incivilizado. En esta religión tenemos como dogma que si no crees en Dios, es tu puto problema. Por supuesto, defendemos que cada cual crea lo que le salga de los ovarios o de los cojones. Y desde luego yo no tengo ningún problema en que los cristianos se aprieten mucho el cilicio, se den latigazos por la calle, que sus mujeres no aborten, que sus mujeres no acepten la anestesia epidural para que puedan parir a sus hijos con dolor y todas las mamonadas que quieran sufrir y padecer para ganarse su cielo. Ahora, que me metan a mí en esa mierda, cuidado, va a ser que no. Y desde luego, ningún Estado puede arrogarse la prebenda de decirle a nadie cómo se tiene que relacionar con su Dios. Porque mi Dios es Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir y desde luego no se dedica a contarle las pajillas a nadie, ni a ver quién folla con quién. Tiene una vida. Y es más, si se aburriese mucho, se apañaba por ahí una play sin pega, ¿no? Y esto que estoy diciendo puede parecer muy radical, pero sucedió esto después de que me echaran, pues empecé a ir al terreno que había comprado, donde pretendo, pues, ya está sacralizado, ¿no? Y pues pretendo que sea el alto centro de estudios crómicos, ¿no? Y pues hay que acondicionarlo para poder empezar a hacer actividades ahí, porque está claro que yo no voy a esperar eternamente a que el Estado español tenga bien el inscribirme en el registro de entidades religiosas, más cuando lo que estoy viendo es que lo que me voy a encontrar van a ser todas las pegas, cada cual más estúpida, para impedirme el registro. Entonces, todo tiene un límite. He intentado registrarme por 2 veces y se ha denegado, pues, además, cada vez, pues, por la razón, pues, más a rollo de quien correspondiese, ¿no? Entonces, pues, lo siento, pero tendré que seguir en la clandestinidad y empezar a hacer cosas, porque no voy a estar parado, porque esta gente, pues, le moleste. Lo siento, pero habrá que seguir adelante, y punto. Y cuando haya hueco, pues se registrará, y sin pega. No se podrán hacer muchas cosas, pero otras sí, y lo que se pueda es ir haciendo. Así de sencillo. Empecé a ir a este terreno, a empezar a preparar cosas. De hecho, pues sabía que una vez que me echasen del ejército, pues sin ingresos, pues iba a ser la cosa jodida, lo de mantener el alquiler donde estaba viviendo. Y entonces, pues también empecé a preparar cosas con la idea de trasladarme a vivir allí, pues en la furgoneta. Me he venido a Vigo porque mi padre, pues, se puso enfermo y falleció hace, pues, cosa de 1 mes y pico. Y aprovechando que estoy aquí, pues estoy terminando este libro, ¿no? Este libro lo empecé a escribir porque una de las ocasiones que fui al terreno, pues me jodió una rodilla, ¿no? Y pues tuve que estar en casa, pues bastante tiempo hasta que me recuperé. Y estando en casa, pues viendo, pues, que tenía toda la puta pinta, ¿no? Y lo único que me faltaba para corroborarlo era una declaración por escrito firmada por el... no recuerdo ahora cómo le llaman al jefe.
pero diciendo que sí, estamos haciendo la hostia campeón, porque además, bueno, me han llegado más películas por ahí. Entonces, esta idea de que la información sobre mi situación pues se ha esparcido, ¿no?, en diversos ámbitos, y me han ido llegando recaditos, ¿no?, desde diversos ámbitos. Entonces, eso da ahí una idea de que lo mío ha salido del ámbito de lo militar, ¿no?, y pues hay muchos civiles que están enterados al detalle de lo que ha pasado. Entonces, estaba yo con la rodilla jodida y empecé pues a documentarme un poquito sobre el Opus Dei por aquello de ver esta gentuza de qué palo va. Y me vi una película bastante buena que hizo el director de La Misión y pues actúa en ella Geraldine Chaplin y tiene calidad la película. Y se titula Encontrarás dragones y cuenta la historia pues de José María Escrivá de Belgar cuando funda el Opus Dei y pues lo que pasó en la guerra civil, ¿no? Y pues la película no os la quiero destripar demasiado porque os la recomiendo, está muy bien verla, ¿no? Y se vincula, más o menos discretamente, al Opus Dei con los servicios secretos del bando nacional. Y desde luego hay que tener en cuenta que Valencia, por ejemplo, Valencia fue tomada por una quinta columna. O sea, gente que se había pasado todo el conflicto en Valencia y que llegado el momento pues tomaron las armas y tomaron la ciudad antes de que entraran las tropas nacionales. O sea que la labor que realizó el servicio secreto del bando nacional pues fue un trabajo pues muy significativo y muy relevante en cuanto a cómo terminó la contienda, ¿no? Y probablemente pues fuese la gente quien en Madrid y en los entornos de decisión de la República pues agistase todos los avisperos que pudiese, malmetiendo mierda, ¿no?, para que la gente pues no se pudiera coordinar y no pudiese plantar cara al bando sublevado. Y llegado el momento de haber visto esta película y haber leído pues algún libro de una web que se llama Opus Libros, donde hay pues varios libros escritos por gente que perteneció al Opus, pues me decidí a leer Camino. Y cuando empecé a leer Camino, me acordé de un tema de Manowar que se llama Guyana, que cuenta la historia de una secta que tuvo una movida chunga, ¿no?, y acabaron pues suicidándose todos. Y empecé a leer Camino, y Camino pues son una serie de reflexiones que están ordenadas desde Camino 1 hasta Camino 999, ¿no? Y pues eso a veces es una frase, a veces es un párrafo de... no llega a las 10 frases ninguno, creo. Y pues va hablando que sí de la Virgen por aquí, que sí no sé qué, no sé cuánto, y va mezclando así historias, ¿no? Leerlo así, del 1 al 999, pues es muy pesado, porque no le encuentras coherencia, ¿no? Pero según lo iba leyendo, llegué a algún camino de estos y lo marqué con una G, de Guyana, de decir, hostia, esto es peligroso, aquí la peña pues se la bajan del tirón. Y me encontré más Gs de las que me gustaría. Y después pues empecé a marcar otros con otras letras porque estaba empezando a ver patrones, ¿no?, así salteados entre medias, pues había varios que parecían tratar sobre el mismo tema en concreto. Y entonces pues lo empecé a separar en bloques, ¿no? Y pues ahora pues estoy terminando eso, de ordenarlos, ¿no?, y de comentar las jugadas que se ven en cada bloquecito de caminos, agrupados por temáticas. Y lo que dibujan es una organización criminal. Así de sencillo. Una organización que está diseñada para hacer tráfico de influencias, para infiltrarse en todo partido político, en toda organización social, en todos los estamentos de la administración de un país y tratar de controlar toda la sociedad. Además tienen una ambición de estar absolutamente en todos lados. Y su objetivo es implantar el reinado de Jesucristo en la tierra. Entonces, ojo, porque hablamos de esto que comentaba antes, porque la idea, la religiosidad que tiene esta gente es la de una sumisión total a su Dios,
una anulación de la voluntad del individuo en pro de la organización, un sometimiento absoluto, y hablamos de gente que rechaza ya no solo el sexo, sino se llevan esto de amarás a... Sí, el Yunque es una organización mexicana que actúa, parece que en paralelo, y hay piques entre ellos y tal, pero además por aquí ha escrito de que se apoyan fijo. Estarán peleaditos en muchas cosas, pero se apoyan fijo. En lo gordo sí, sin duda. Pues la cosa es que eso, que es una peña que ya no solo es que rechace el sexo, sino que además la amistad y el amor es algo, o sea, entre personas hablamos. O sea, para un miembro del Opus, el enamorarse de alguien o el tener una amistad con alguien, eso aquí, en Camino, se describe como cadenas que te impiden amar a Dios por encima de todas las cosas. O sea que estamos hablando de un nivel de rotura, ya no hablemos de lazos familiares, sino de lazos de amistad y íntimos, ¿no? Pues a un nivel tochísimo. O sea, estamos hablando de gente que está casada y que a su mujer pues la quiere, pero menos que a Dios. O sea que el amor que tienen que sentir por Jesucristo, pues tiene que estar por encima que el amor que sientan por sus padres, por sus hijos, por sus hermanos, por su mujer, por su marido, o de cualquier relación de amistad, por supuesto. O sea que hablamos de gente sentimentalmente, o sea, a nivel de sentimientos de persona humana, que son cáscaras vacías. Y pues, yo no sé, los católicos llevan muchos años diciendo que Dios es amor. Un aleluyo se te acerca y te dice que su Dios te quiere. Yo no quiero que ningún Dios me quiera así y que me exija que yo lo ame así, considerando que cualquier relación que tenga con otra persona es una cadena que me ata y que me impide amar con mayúscula, porque además a lo largo de todo el libro pues se distingue entre un amor con mayúscula, que es el amor que dicen tener a su Dios, y un amor con minúscula. O sea que la cosa es bastante heavy, ¿eh? Y después, pues hay un camino en concreto que dice que si no aceptas con tu voluntad algo, ¿no? Pues realmente no estarías entregándote, no estarías pecando estas historias, ¿no? Y eso podría explicar, por ejemplo, lo de los putipolis, ¿no? Que se han infiltrado en movimientos independentistas catalanes, que se han infiltrado en movimientos antifascistas en Madrid, que se han infiltrado incluso en movimientos ecologistas, manteniendo relaciones sexoafectivas con miembros de estas organizaciones durante años para ganarse la confianza del grupo y poder chivarse. Eso es algo que encaja perfectamente con lo que se describe en Camino. Esa es la forma de actuar que se describe en este libro. Es una organización diseñada para eso, solo que además para infiltrarse en todas las administraciones, para infiltrarse en todos los bancos, en todas las grandes empresas, en todos los movimientos sociales, y desde ahí pues ir colando sus mierdas, ¿no? Y para infiltrarse pues en la política y en todos los ámbitos de la sociedad. Barón Rojo, cuando sacó su primer álbum, chao Boro, yo me despido ya, esta es la última pamplina que cuento y despido. Barón Rojo, cuando publicó su primer álbum, Volumen Brutal, fliparon mucho porque la discográfica con la que trabajaron era de gente del Opus. Hasta ese nivel es obsesivo, ¿no? El afán de meterse hasta en el más mínimo recoveco de una sociedad. Es enfermizo.
Y es gente, ¿no?, que tiene una visión mecanicista del mundo y que, pues eso, la gente que tiene colocada son instrumentos, literalmente, ¿no?, y conciben pues el mundo y una sociedad como una máquina, como una serie de engranajes. Y pues, por supuesto, subordinados a su Dios, que quienes interpretan qué es lo que quiere su Dios, son sus sacerdotes. Entonces hay que plantearse, ¿no?, si las Fuerzas Armadas españolas, por ejemplo, son las Fuerzas Armadas españolas o son las Fuerzas Armadas del Opus Dei. Porque quienes pagan los impuestos pues no son solo la gente del Opus Dei. En fin, Boro se va, así que yo también. Me extenderé más en otro live sobre esto, ¿no? Tengo que hablar pues de la relación del Opus con la Iglesia Católica y alguna historieta más. En esta religión creemos que la suerte, si la vas a perseguir, tienes que tener en cuenta que la hija de puta corre más que tú, pero nunca estorba. Así que suerte a todos, buenas noches y viva Chrome y su puta madre. Me voy a finalizar.